Capítulo 6. Los sermones en piedra del Suarsemetuji fueron publicados en enero de 1925. El libro tenía una cubierta dulzona de color azul oscuro, con letras sencillas de plata y una pirámide de plata en un ángulo. Como subtítulo, Arquitectura para todo el mundo, y su éxito fue sensacional. Presentaba la historia íntegra de la arquitectura, desde la cabaña de barro hasta el rascacielos, narrada con los términos de un hombre de la calle, pero dándole a esos mismos términos la apariencia de ser científicos. Su autor declaraba en el prefacio que era un intento de devolver la arquitectura a quien pertenece, al pueblo. Más adelante declaraba que deseaba ver al hombre medio pensar y hablar de arquitectura como habla de béisbol. No aburría a sus lectores con los tecnicismos de los 5 órdenes, el pilar y el dintel, el arbotante y el hormigón armado. Llenaba sus páginas con relatos caseros de la vida cotidiana de las amas de casa de Egipto, de los zapateros remendones de Roma, de las querías de Luis XV, lo que ellas comían, cómo se lavaban, dónde hacían sus compras y el efecto que los edificios tenían sobre sus existencias. Pero causaba en sus lectores la impresión de que estaban aprendiendo todo lo que tenían que conocer sobre los 5 órdenes y el hormigón armado. Provocaba en los lectores la impresión de que, tanto en lo pasado como en lo presente, no había problemas ni hazañas ni metas del pensamiento más allá de la común rutina cotidiana del pueblo anónimo, que la ciencia no tenía finalidad y significación más allá de su influencia sobre la rutina, que los lectores solamente con vivir sus días oscuros estaban representando y realizando los más altos objetivos de cualquier civilización. Su precisión científica era impecable y su erudición sorprendente. Nadie podía refutarlo con respecto a los utensilios de cocina de Babilonia o a los felpudos de Bizancio. Escribía con el brillo y el color de un observador directo. No se esforzaba en recorrer, con aburrimiento, los siglos. Danzaba, decían los críticos, por los caminos del tiempo como un juglar, un amigo y un profeta. Decía que la arquitectura era efectivamente la más grande de todas las artes, porque era anónima como toda la grandeza. Decía que, tal como debía ser, el mundo tenía muchos edificios famosos, pero pocos renombrados arquitectos, puesto que en realidad ningún hombre aislado ha creado nunca nada de importancia en arquitectura o en cualquier otro orden. Los pocos cuyos nombres han perdurado fueron realmente impostores que expropiaron la gloria del pueblo como otros expropian su riqueza. Cuando contemplamos la magnificencia de un monumento antiguo y referimos su ejecución a un hombre, nos hacemos culpables de estafa espiritual. Olvidamos el ejército de artesanos desconocidos a quienes nadie ha cantado, que les precedieron en la oscuridad de las edades, que se afanaban humildemente. Todo heroísmo es humilde, contribuyendo cada uno con su pequeña aportación al tesoro de su tiempo. Un gran edificio no es la invención propia de un genio u otro. Es simplemente la condensación del espíritu del pueblo. Explicaba que la decadencia de la arquitectura se había producido cuando la propiedad privada había reemplazado al espíritu comunal de la Edad Media y que el egoísmo de los propietarios individuales, que no edificaban con otro propósito que el de satisfacer su propio mal gusto, todo afirma que un gusto individual es mal gusto, había arruinado el efecto planteado de las grandes ciudades. Demostraba que no existía tal cosa como la voluntad individual desde que los impulsos creadores del hombre están determinados, como todos los demás, por la estructura económica de la época en la cual vivieron. Expresaba su admiración por todos los grandes estilos históricos, pero amonestaba contra su desenfrenada mezcolanza. Descartaba la arquitectura moderna, estableciendo que, hasta ahora no ha representado nada, salvo el capricho de individuos aislados,
que no haya mostrado ninguna relación con ningún gran movimiento espontáneo de masas, y de esta manera no tiene consecuencias. Predica un futuro mundo mejor, donde todos los hombres serían hermosos y sus palacios armoniosos y todos iguales, según la gran tradición de Grecia, madre de la democracia. Cuando escribió esto, daba a entender, sin ninguna grieta en la serenidad de su estilo, que las palabras que se veían ahora en la impresión ordenada habían sido borroneadas en el manuscrito por una mano vacilante de emoción. Pedía a los arquitectos que abandonasen la búsqueda egoísta de la gloria individual y se dedicaran a dar forma al genio de sus pueblos respectivos. Los arquitectos son siervos, no líderes. No deben conservar sus pequeños egos, sino expresar el alma de sus países y el ritmo de su tiempo. No deben seguir las ilusiones de la fantasía personal, sino buscar el común denominador que acercará su trabajo al corazón de las masas. Los arquitectos, mis amigos, no deben buscar razones. El asunto de ellos no es mandar, sino ser mandados. Los anuncios de sermones en piedra llevaban citas de los críticos, magnífico, no igualado jamás en toda la historia del arte, una oportunidad para conocer a un hombre encantador y a un pensador profundo, lectura obligatoria para todo el que aspire al título intelectual. Parecía que había grandes deseos de ostentar tal título. Los lectores adquirían erudición sin estudiar, autoridad sin costo, juicio sin esfuerzo. Resultaba agradable contemplar un edificio y criticarlo como un profesional con la memoria puesta en la página 439, tener discusiones artísticas y cambiar las mismas frases de los mismos párrafos. En los estudios de los arquitectos distinguidos pronto se oyó decir, arquitectura, sí, el Schwarztuch. De acuerdo con sus principios, el Schwarztuch no registraba a los arquitectos por sus nombres en el texto del libro, el método de crear mitos y el culto de los héroes en las investigaciones históricas me ha sido siempre odioso. Los hombres aparecían solamente en notas al pie. Varias de ellas se referían a Guy Francon, que tiene una tendencia al exceso de ornato, pero que debe ser elogiado por su lealtad a la estricta tradición del clasicismo. Una nota se refería a Henry Cameron, prominente en un tiempo como uno de los padres de la llamada moderna escuela de arquitectura y relegado desde entonces a un bien merecido olvido. Vox Populi, Vox Dei. En febrero de 1925, Henry Cameron se retiró de la práctica de la profesión. Durante un año comprendió que ese día tendría que llegar pronto. No había hablado de eso a Rourke, pero ambos lo sabían y continuaban trabajando, no deseando otra cosa sino continuar durante el mayor tiempo posible. Pocos encargos habían goteado en la oficina durante el último año. Cottages, garajes, remiendos en viejos edificios. Lo aceptaron todo. Pero las gotas cesaron. Las canillas se secaron. El agua había sido cortada por una cañería a la cual Cameron nunca le había pagado la cuenta. Simpson y el viejo de la sala de espera habían sido despedidos hacía tiempo. Solamente Rourke se sentaba allí, durante las tardes de invierno, y miraba el cuerpo de Cameron caído sobre la mesa, con los brazos colgando, la cabeza sobre los brazos y una botella brillando bajo la lámpara. Después, un día de febrero, Cameron quiso sacar un libro del estante y, aunque durante semanas no había bebido alcohol, se desplomó a los pies de Rourke repentina, simple y finalmente. Rourke lo condujo a la casa y el doctor declaró que el intento de abandonar el lecho era todo lo que hacía falta para su sentencia de muerte. Cameron no sabía. Yacía quieto en la almohada, con los brazos extendidos obedientemente a cada lado del cuerpo, los ojos inmóviles y vacíos. Después habló,
Usted liqueará la oficina por mí, ¿no es cierto? Sí, replicó Rourke. Cameron cerró los ojos y no dijo nada más. Rourke se sentaba todas las noches junto a su cama, sin saber si el viejo dormía o no. Una hermana de Cameron apareció en no se sabía qué lugar de Nueva Jersey. Era una mujer humilde y viejecita, de cabellos blancos, manos temblorosas y rostro irrecordable, tranquila, resignada y dulcemente desesperanzada. Tenía una modesta renta y asumió la responsabilidad de llevar a su hermano a Nueva Jersey. No se había casado y no tenía a nadie más en el mundo. No estaba ni alegre ni triste por la carga que tomaba, había perdido toda capacidad de emoción desde hacía varios años. El día de la partida, Cameron puso en las manos de Rourke una carta que había escrito por la noche. La había escrito penosamente, apoyándose en un viejo tablero de dibujo colocado sobre las rodillas y con una almohada tras la espalda. La carta iba dirigida a un arquitecto prominente, era una recomendación para que Rourke obtuviese un empleo. Rourke la leyó y, contemplando a Cameron, sin mirar a sus propias manos, rompió la carta, reunió los pedazos y nuevamente los rompió. No, dijo Rourke. No tiene que pedirles nada. No se preocupe por mí. Cameron movió la cabeza y quedó en silencio durante largo rato. Después, dijo, usted cerrará la oficina, Howard. Que se queden con los muebles para el pago del alquiler. Pero tomará los proyectos que están en la pared de mi habitación y me los despachará. Esto es todo. Quemará todo lo demás. Todo, los papeles, los expedientes, los dibujos, los contratos, todo. Sí, respondió Rourke. La señorita Cameron llegó con la camilla y los practicantes y marcharon en una ambulancia hacia el ferry Watt. A la entrada, Cameron le dijo a Rourke, ahora vuélvase. Y agregó, venga a verme, Howard, pero no demasiado a menudo. Rourke se volvió y se marchó, mientras los otros conducían a Cameron al embarcadero. Era una mañana gris y en el aire había un olor marino, podrido. Una gaviota bajó al sesgo de una calle, gris como la hoja flotante de diario contra una esquina de piedra, húmeda y rayada. Aquella noche, Rourke fue a la cerrada oficina de Cameron. No encendió las luces. Prendió fuego en un calorífico Franklin en la oficina de Cameron y vació cajón tras cajón en el fuego, sin mirar lo que caía. Los papeles crujían secamente en el silencio. Un tenue olor a moho eleóse en la oscura habitación y el fuego silbaba, crujía, saltaba en brillantes chispas. A veces un copo blanco con bordes carbonizados revoloteaba fuera de las llamas. Él lo empujaba nuevamente al fuego con el extremo de una regla de acero. Había proyectos de los famosos edificios que había levantado Cameron y de aquellos que no habían sido construidos. Había papeles heliográficos con las delgadas líneas blancas, que eran vigas que todavía estarían en alguna parte. Había contratos con firmas famosas, y a veces salía del brillo rojo un conjunto de 7 figuras escritas en un papel amarillento. Resplandecía y volvía a caer en medio de un frágil restallar de chispas. Escapándose de entre las cartas de un viejo cartapacio, un recorte de diario cayó al suelo. Rourke lo recogió. Estaba seco, quebradizo y amarillo. Se rasgó en los dobleces entre sus dedos. Era una entrevista concedida por Henry Cameron, con fecha 7 de mayo de 1892. Decía, la arquitectura no es un negocio, no es una carrera,
sino una cruzada y una consagración a la alegría que justifica la existencia sobre la tierra. Hizo caer el recorte en el fuego y tomó otro cartapacio. Recogió todos los restos de lápices y también los quemó. Se quedó cerca de la estufa. No se movía ni miraba hacia abajo, sentía el movimiento del brillo, un débil temblor en los párpados. Contempló los dibujos de los rascacielos jamás construidos que colgaban en la pared que tenía delante de él. Era el tercer año que Peter Kettin estaba con la firma de Francon y Heyer. Llevaba la cabeza erguida, el cuerpo erecto, con estudiada tiesura. Parecía la imagen de un triunfante joven en un anuncio de navajas de alto precio o de automóviles de precios módicos. Vestía bien y comprobaba que la gente lo miraba. Tenía un departamento cerca de Park Avenue, modesto, pero elegante. Compró 3 valiosos aguafuertes, además de la primera edición de un clásico que hasta entonces nunca había leído ni abierto. Ocasionalmente acompañaba a los clientes de la Metropolitan Opera. Una vez apareció en un baile de arte, de fantasía, y produjo sensación con su traje de cortador de piedra medieval, de terciopelo escarlata y calzas. El acontecimiento fue mencionado en la crónica de Sociedad. Era la primera mención de su nombre en tipo de imprenta, y guardó el recorte. Había olvidado su primer edificio y el temor y la duda que le había producido. Se dio cuenta de que aquello era sencillo. Sus clientes aceptarían cualquier cosa, siempre que les diese una importante fachada, una entrada majestuosa y una sala de recibo regia con la cual asombrar a los invitados. El resultado satisfacía a todos. A Kettin no le preocupaba con tal que sus clientes se quedasen pasmados, a los clientes no les importaba con tal que los invitados se quedasen pasmados, y a los invitados no les interesaba de ningún modo. La señora Kettin alquiló su casa de Stanton y se fue a vivir a Nueva York con su hijo. Él no quería que fuese, pero no podía negarse porque era su madre. La recibió con algo de ansiedad, pero al menos pudo impresionarla con sus progresos en el mundo. Ella no se impresionó. Inspeccionó las piezas, sus ropas, sus talonarios de banco, y dijo solamente: «Está bien, Peter. Al menos por el momento». Le visitó una vez en su oficina, y partió después de media hora. Aquella noche tuvo que estar quieto, estrujando y haciendo crujir los nudillos durante 1 hora y media, mientras ella lo aconsejaba. Ese muchacho Wides tenía un traje mucho más caro que el tuyo, Peter. Eso no está bien. Tú tienes que preocuparte por tu prestigio delante de esos muchachos. No me gustó nada la forma de hablarte que tenía el chico que trajo el papel heliográfico. Oh, nada. Pero yo lo vigilaría si estuviese en tu lugar. El de la nariz larga no es amigo tuyo. No importa, ¿crees que yo no sé? Guárdate ese que se llama Bennett. En tu lugar, yo lo echaría. Es ambicioso. Conozco los signos. Después le preguntó: «Dai Francon, ¿tiene hijos?» «Una hija». «Po», agregó la señora Kettin. «¿Qué tal es?» «No la conozco aún». «Realmente, Peter», dijo ella, «el no hacer ningún esfuerzo por conocer su familia es una verdadera ofensa que le haces a Dai Francon. Está en el colegio, mamá. Algún día la conoceré. Se está haciendo tarde, mamá, y tengo mucho trabajo mañana». Pero Peter pensó esa noche y al día siguiente en lo que habían hablado. Antes había pensado a menudo en lo mismo. Sabía que la hija de Francon se había graduado hacía tiempo y que trabajaba en el Banner,
donde escribía una columna pequeña sobre decoración de casas. No pudo saber nada más acerca de ella. Parecía que la oficina no la conocía a nadie. Francon jamás hablaba de ella. Al día siguiente, a la hora del almuerzo, Ketin decidió afrontar el tema. He oído muy buenas cosas de su hija, le dijo a Francon. ¿Dónde ha oído buenas cosas de ella? Preguntó como al descuido. Bueno, usted sabe cómo ocurre eso, se oyen cosas. Y ella escribe brillantemente. Sí, escribe brillantemente. Y la boca de Francon se cerró. Realmente, Guy, me gustaría muchísimo conocerla. Francon lo miró y suspiró fatigado. No vive conmigo. Tiene un departamento propio. No sé siquiera si me acuerdo de la dirección. Supongo que algún día la conocerá. No le gustará, Peter. ¿Por qué dice eso? Es una de esas cosas, Peter. Como padre me parece que soy un completo fracaso. Dígame, Peter, ¿qué dijo la señora Mannering del nuevo arreglo de la escalera? Ketin se sintió enojado, desilusionado y aliviado. Observó la rechoncha figura de Francon y se preguntó qué aspecto habría heredado la hija para merecer el obvio disfavor de su padre. Rica y fea como el diablo, como la mayoría de ellas, se dijo. Pero pensó que eso no sería un obstáculo algún día. Le alegraba que el día fuese postergado. Se le ocurrió con nueva ansiedad que podría ir a ver a Catherine aquella noche. La señora Ketin había conocido a Catherine en Stanton. Había esperado que Peter la olvidase, pero supo entonces que no la había olvidado, aunque él raras veces hablaba de Catherine y nunca la había llevado a su casa. La señora Ketin nunca la mencionaba por su nombre, pero hablaba acerca de las chicas pobres que consiguen jóvenes brillantes y hablaba de los muchachos de porvenir cuyas carreras se habían arruinado por casarse con mujeres que no les convenían, y leía las crónicas de los diarios acerca de las celebridades que se divorciaban de una esposa plebeya que no podía vivir a la altura de su posición. Mientras se dirigía a la casa de Catherine, Ketin iba pensando en las pocas veces que la había visto. Habían sido visitas insignificantes, pero eran los únicos días de su vida en Nueva York que recordaba. Cuando lo hizo entrar, Catherine estaba en medio del living de su tío, entre un revoltijo de cartas esparcidas sobre la alfombra, una máquina de escribir portátil, diarios, tijeras, cajas y un frasco de engrudo. Dios mío, dijo Catherine, cayendo de rodillas en medio de aquella confusión. Dios mío,